por invitarme y pues siendo que soy yo el único participante, creo que pues nos da mucho más tiempo de abordar algunos temas que me parece que son importantes en torno al tema que me pidieron que abordara, que es el de derecho de las audiencias. Primero, creo que es importante regresar un poquito al tema de lo que fue la reforma. Y si bien es cierto que hay opiniones encontradas en cuanto si es una muy buena reforma o no, pues para mí desde la perspectiva estrictamente formal, creo que es una buena reforma. ¿Por qué buena reforma? Pues porque principalmente hacía 35 años que no se legislaba en materia de libertad de expresión y derecho a la información. Recordemos allá en los años 70, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, pues sobre este tema decía que simple y sencillamente no se le encontraba la cuadratura al círculo. Entonces, desde entonces se presentaron un sinnúmero de iniciativas en el Congreso, pero nunca prosperaron. Se hicieron cambios menores a la Ley Federal de Radio y Televisión, a la Ley Federal de Telecomunicaciones, se expidieron reglamentos, pero varios de esos se consideraron incluso retrocesos en términos de lo que son derechos ciudadanos, que es el tema un poco que voy a abordar. Y recordar que esta reforma constitucional, pues es una reforma no solamente en telecomunicaciones, sino también en radiodifusión y en competencia económica. Y que si bien este último tema es el que de repente genera, pues obviamente las mayores discusiones por la naturaleza y el tamaño de los actuales preponderantes, pues no debemos dejar de lado los temas importantes que son la materia o el eje de la reforma constitucional, que son los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información. Porque si analizamos los diversos artículos, incluido el artículo 28, que se refiere a las facultades del órgano regulador y que además detalla cuáles son las materias de su competencia en el tema de competencia económica, el párrafo 14 del 28 constitucional termina señalando que ese conjunto de atribuciones otorgadas al instituto tienen como finalidad promover el cumplimiento de los principios a que se refieren los artículos 6 y 7 de la Constitución. Entonces estamos hablando obviamente de un entorno en el cual libertad de expresión y derecho a la información son muy importantes. Se adicionó al artículo 6 un derecho que pues ya se está diciendo que también es un derecho fundamental, que desde mi punto de vista pues es derivado del derecho a la información, que es el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Y este se introduce pues necesariamente por la convergencia tecnológica que pues sufren estos mercados y que necesariamente el texto constitucional pues tendría que reconocer. No siendo así, y entrando ya al tema, me parece que fue muy afortunado que en la Cámara de Senadores, cuando se hizo la reforma, se le haya agregado al artículo 6 que en el tema de derechos no solamente se hablaba de usuarios, como lo señalaba el texto aprobado en las comisiones dictaminadoras de diputados. En diputados se decía que la ley deberá establecer los derechos de los usuarios de telecomunicaciones. En el Senado le agregaron y de las audiencias. Este agregado es importante porque ha habido también discusiones, obviamente, en la academia, en donde, por ejemplo, en la materia de defensores de las audiencias, Gabriel Sosa Plata, que no está hoy, pero que fue invitado y yo he tenido varias pláticas con él, defiende la posición de que los defensores de las audiencias también deberían estar presentes en la televisión de paga. Yo sin entrar a una discusión de fondo sobre ese tema, pues me parece que hay un régimen formal que seguir y esta distinción que hace la Constitución de usuarios de telecomunicaciones y audiencias, pues nos habla de la necesidad de dividir obviamente a unos y a otros en función de los servicios que se prestan. Si los usuarios son de telecomunicaciones y las telecomunicaciones incluyen a la televisión de paga, bueno, pues entonces ahí no hay defensores, por más que estemos hablando de contenidos audiovisuales. Los defensores entonces se quedarán y se centran en la radiodifusión, o sea, las señales radiodifundidas de radio y televisión abierta. Y esto de los derechos,
de las audiencias pues se torna en un asunto muy complejo de definir. Cuando de parte de la asociación de la AMEDI discutíamos el tema de una iniciativa ciudadana, que así le denominamos, que presentamos a un grupo plural de senadores que la suscribió para que se convirtiera formalmente en iniciativa de ley, yo era de la idea de que no debíamos enlistar derechos de las audiencias, porque es muy difícil formular las hipótesis jurídicas relacionadas con contenidos audiovisuales, y porque finalmente existe una línea muy tenue entre los derechos fundamentales de libertad de expresión y de derecho a la información. Entonces, enlistar esos derechos de las audiencias tenía necesariamente que llevarnos a una discusión, que ahora ya es actual porque sí se enlistaron, sobre la justiciabilidad de esos derechos. O sea, de cómo se hacen exigibles los derechos de las audiencias. Y creo que ese es uno de los temas que más van a, o están preocupando al Instituto Federal de Telecomunicaciones. En estos días la Suprema Corte de Justicia y el IFETEL organizaron un foro sobre derechos de las audiencias, en donde me tocó compartir el micrófono precisamente con el comisionado Borjón, y pues teníamos digamos, intercambio de opiniones, porque cuando la ley dice que uno de los derechos de las audiencias es acceder a contenidos que respondan a la pluralidad ideológica, política, social, cultural y lingüística de la nación, pues formalmente está muy bien formulado. Pero ¿cómo le hacemos para hacer exigible ese derecho que está ahí considerado en la ley? Y ese es el primero. Hay 9 derechos. El de réplica hay algunos que, bueno, pues son muy obvios, que al margen debo decir, pues ahí está señalado que el derecho de réplica es uno de los derechos de las audiencias, y dice que se ejercitará en los términos que disponga la ley reglamentaria. Bueno, no hay ley, pero pues ya la Constitución y la propia ley de telecomunicación dicen que es un derecho de las audiencias. Ojalá algún día haya esa ley. Pero fuera de esos pequeños derechos, creo que es muy importante entonces, desde el punto de vista de la autoridad reguladora, repensar cuáles van a ser los lineamientos que va a emitir, porque la ley secundaria dentro de los transitorios les impone la obligación de emitir lineamientos no solamente en cuanto a contenidos audiovisuales, sino también en el tema de los defensores de las audiencias. Y los defensores de las audiencias, pues obviamente tienen una conceptualización dentro de la ley que desde mi punto de vista, pues también es totalmente inoperante, ¿no? Pero bueno, déjenme regresar un poquito a este tema de los principios o derechos fundamentales. Si la Constitución dice que los límites a la libertad de expresión, y que además con esta reforma constitucional se estandarizan estos límites que antes eran un poco distintos entre el artículo 6 y el artículo 7, y ahora en ambos casos se habla que son límites a la libertad de expresión y al derecho a la información, el ataque a la moral, el ataque a la vida privada, a los derechos de terceros, que provoquen algún delito o perturben el orden público, bueno, pues es que entonces ahí encontramos digamos, los límites o las hipótesis sobre las cuales debieran bordar esos lineamientos. Y platicándolo con la gente de la decía, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para establecer lineamientos en esas materias tan complejas, tan diversas, tan distintas, tan subjetivas algunas de ellas? Cuando hablamos de la moral, ataque a la moral pública, bueno, pues dice todo y dice nada, ¿no? Es cierto que cuando hablamos de derechos de terceros y de ataque a la vida privada, pues es muy sencillo enfrentarlo, porque hay mecanismos jurídicos pues para defender ese ámbito o la esfera jurídica de quien se sienta afectado. Pero pues la autoridad entonces tendrá que repensar esta parte y luego ver cómo hacer para que se pueda, digamos, hacer una utilización muy pertinente de los mecanismos de defensa. Porque también señala la Constitución no solamente que la ley deberá enlistar los derechos de las audiencias, sino dice establecer los mecanismos para su protección. El legislador lo que acordó para establecer esos mecanismos es ordenar que los concesionarios emitan códigos de ética.
Códigos de ética que tienen como finalidad procurar el cumplimiento de los derechos de las audiencias. Y para que esos códigos de ética tengan funcionalidad, se ordena también que los concesionarios designen defensores de las audiencias. Y aquí nos metemos en un problema pues importante desde el punto de vista jurídico, creo yo, porque si se van a emitir códigos de ética, bueno, pues también entiendo que esos principios que estén señalados en los códigos no podrán sino replicar los 9 derechos que ya están señalados en la ley, porque difícilmente podrían los códigos de ética abundar desde una perspectiva de lo bueno y lo malo, y hablando de contenidos audiovisuales hay mucho que hablar en ese tema, respecto de cuáles serían los alcances que tendrían esos códigos para poderse aplicar en cada una de estas empresas. La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión anunció la semana pasada que pues van un poco por la idea de establecer un solo ombudsman, porque la ley lo permite, puede ser por concesionario, o puede ser por grupo, o puede ser toda la industria. Integrar un ombudsman de toda la industria privada, pues también me parece muy complejo, porque pues finalmente la cámara es pues una cámara de industria, y aquí es muy importante entonces reflexionar que desde la doctrina y el derecho comparado, los ombudsman o los defensores de las audiencias requieren necesariamente de algo muy importante, que es la libertad de criterio. Libertad de criterio para poder analizar las quejas de las audiencias, tramitarlas hacia el interior, obviamente, de las emisoras de radio y televisión, y de esta manera intentar satisfacer los principios constitucionales, ¿no? ¿Qué van a hacer los ombudsman? Con todo respeto lo digo, pero digo, pues finalmente son nombrados por los concesionarios, y en México pues los dichos son muy buenos, se dice que el que paga manda, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo le van a hacer para asegurar esa libertad de criterio del ombudsman? Me decía Gabriel Sosa Plata, yo utilizo siempre algunos ejemplos de los actuales ombudsman. Las referencias que tenemos en el sector privado pues es la de Gabriel, que es el ombudsman de MBS, y tenemos defensores de audiencias en estos momentos, pero en medios públicos, el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación, el Canal 22, el Canal 11 y algunos otros medios estatales. Pero como la única experiencia comercial que tenemos es MBS, me comentaba Gabriel de apenas hace una semana, un médico que le manda una queja y le dice que en determinado programa se refirieron de manera un tanto peyorativa sobre un tema de obesidad, hablando de los gordos, y que él como médico pues creía que pues eso debería excluirse del lenguaje de los medios de comunicación en la forma en que se hizo. El maestro Sosa Plata analiza pues la grabación, llega a ciertas conclusiones, se la manda al medio, y el productor del programa decide que en efecto van a hacer una aclaración al aire para disculparse, porque efectivamente creen que pues eso no debe ser. Pero me dice Gabriel, hasta ahí todo va bien, pero cuando hacen la disculpa, posterior a la disculpa, dice el conductor, pero bueno, no vamos a mencionar el nombre del doctor que nos hizo esta recomendación, porque seguramente lo que quiere es promoción, y pues nosotros no le vamos a promocionar su actividad profesional. Otra vez el tema. Y no solamente eso, sino que dice, bueno, digamos que ese comentario todavía estamos en el proceso de construir. Pero cuando terminan el programa dice el conductor, bueno, y ahora nos despedimos con la siguiente canción, Porky Porky. Bueno, dice el defensor de las audiencias, ¿de qué se trata? Echan abajo toda esta tarea de seriedad y de responsabilidad que tienen los medios de comunicación, porque tendríamos que hacer esa asociación también y reflexionarlo. La vieja Ley Federal de Radio y Televisión
decía en su artículo 5 que los medios de comunicación, concretamente la radio y la televisión, cumplían una función social, y después detallaba cuál era la función social de los medios de comunicación. Ese concepto se perdió en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ya no se habla de la función social, aunque hay quien asegura que si no lo hace de manera explícita, implícitamente puede llegarse a la conclusión de que hay una función social o esta permanece, porque los contenidos tienen que sujetarse a ciertos principios. Promover la democracia, promover el respeto a los derechos fundamentales, promover la educación ambiental, etcétera, etcétera. Y que esto, asociado a lo que dice el artículo 6 respecto de que la radiodifusión es un servicio público que tiene que responder a los principios de educación y cultura a que se refiere el artículo 3 constitucional, pues entonces nos lleva a suponer que efectivamente los contenidos de la radio y la televisión son muy importantes para promover un ambiente de tolerancia, de valores muy importantes que fortalezcan, pues obviamente, y que cohesionen a la sociedad. Se dice que los medios de comunicación educan, por supuesto que educan, y por eso son tan importantes esos contenidos, ¿no? Pero entonces estamos en un momento en el que difícilmente, creo yo, vamos a poder en lo inmediato llegar a una conclusión respecto de la exigibilidad y satisfacción de esos derechos de las audiencias, ¿no? Porque el defensor de las audiencias, después dice la ley, que es el que recibe las quejas, sugerencias, recomendaciones, obviamente de los radioescuchas y de los televidentes, y dice la ley, y las tramitará hacia las áreas de los concesionarios, las tramitará. Estas regresan y se entregan, obviamente, a los quejosos. Este es un proceso, digamos, difícil, que no asegura que, pues obviamente, el ombudsman o defensor de las audiencias tenga una participación activa dentro del proceso de reflexión de los contenidos audiovisuales, ¿no? Y esto, pues entonces, puede llegar el momento de que los derechos de las audiencias queden simple y sencillamente en el plano formal. Desde mi punto de vista, cuando hacemos este análisis, yo digo que estamos ante un reto que tiene que valorarse en tres vertientes. La primera vertiente, pues es obviamente la de la autorregulación, esta que ya he señalado. La obligación que tendrán todos los concesionarios de emitir sus códigos de ética. Y creo que tienen los concesionarios que hacer una reflexión muy importante en términos de responsabilidad social, porque estar frente a un micrófono o frente a una pantalla, pues implica eso, una enorme responsabilidad. No es como cualquier otra actividad. Si la Constitución dice que el servicio público de radiodifusión tiene como finalidad que se ofrezca información plural y veraz, pues entonces es muy importante entender cuál es el alcance de esa información que se va a dar. Si la Constitución, cuando hace todo este análisis de vinculación con el artículo 3 de la Constitución, es bien entendido por los concesionarios al momento de redactar los códigos de ética, pues puede llevarnos a la transformación del modelo actual de autorregulación que tienen ya algunos. Hay algunos medios que tienen sus códigos de ética, TV Azteca lo tiene, por ejemplo, pero nuevamente se han quedado simple y sencillamente en el papel. Si vemos los actuales códigos de ética de algunos concesionarios, no podemos estar en desacuerdo, porque desde el punto de vista ético, pues se dice que fomentarán los valores de identidad nacional, de multiculturalidad, de formación de los niños, de los adolescentes. Pues sí, nadie puede estar en desacuerdo de eso, pero cuando se aplican es donde viene el problema. Estando recientemente también en la Universidad de La Salle, en Laguna, en Ciudad Gómez Palacio Durango, se presentaba un libro
de algunos académicos sobre los derechos de las audiencias, y ellos narraban lo difícil que fue para esta investigación poder entrevistar no solamente a los principales conductores de los medios comerciales, sino hasta a los reporteros, porque pues en pequeñas localidades, en ciudades pequeñas no es fácil, son muy visibles y cualquier opinión que dan, pues finalmente lo saben sus jefes. Aceptaron siempre y cuando se hiciera en el anonimato y en el libro se hablara de la emisora A, la emisora B y la emisora C sin decir su nombre, pero pues se perdía un poco el sentido. Ahí nos decían quién era la A, quién era la B y quién era la C. Había dos comerciales y una pública, obviamente. Y había ahí algo que a mí me llamó la atención cuando preguntaban sobre los códigos de ética y decían, sí tenemos un código de ética, pero hay unos lineamientos que nos mandan desde la Ciudad de México en donde nos dicen que no nos está permitido hacer reportajes en relación con la diversidad de género, no nos está permitido hablar de los matrimonios de las personas del mismo sexo, no nos está permitido hablar de manera directa sobre ciertos grupos religiosos. Entonces, todo este tema de libertad de expresión, pues entonces se queda acotado ¿a qué? Pues se queda acotado a las directrices y lineamientos que dan los medios de comunicación. ¿Y por qué es tan importante dar esta? Yo insisto, y claro, pues dirán, yo soy de la sociedad civil, nosotros somos una organización de la sociedad civil, y nosotros estamos insistentes en que libertad de expresión debe tener los mayores márgenes de flexibilidad y de cumplimiento, porque está asociado a derecho a la información. Claro, ese hilo tan delgado que está ahí en medio de estos dos derechos fundamentales puede utilizarse, y como aquí la mayoría son abogados, lo entenderán, puede utilizarse a favor y en contra. Cuando desde los medios de comunicación se dice yo digo X, Y, Z, porque está dentro de mi capacidad en ejercicio de mi libertad de expresión, pues tienen cierta razón. Solo que del otro lado están las audiencias que demandan que esa opinión, que esa información se ajuste a ciertos principios de pluralidad, objetividad, de formación de valores, etcétera, vinculados con el artículo 3 de la Constitución. Y por eso digo que estos tres ámbitos, retos que nos enfrentan en la interpretación de la ley, están primero, en primer lugar, la autorregulación, y que los concesionarios deben llevar a cabo un esfuerzo muy importante de reflexión de hasta dónde quieren llegar, justamente en códigos de ética que sean bien recibidos por las audiencias. El siguiente paso no es menos importante, porque el segundo ámbito es el de la autoridad. Si el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano regulador y la Secretaría de Gobernación, porque pues finalmente el tema de supervisión de contenidos lo dividió la ley inadecuadamente, me parece a mí, el artículo 28 de la Constitución es enfático en que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene facultades para promover, regular y supervisar los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión. Y yo he sostenido que cuando decimos supervisar, se trata de vigilar. Y que si habla de supervisar el servicio público de radiodifusión, no se puede supervisar otra cosa que la materia sustantiva del servicio público, que son los contenidos audiovisuales. Pero bueno, la ley decidió, o los legisladores decidieron poner en la ley, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones solo tiene facultades para supervisar contenidos dirigidos a la población infantil y adolescente. El resto le toca a la Secretaría de Gobernación bajo el viejo esquema de la Dirección General de RTC. Dice el dicho, piensa mal y acertarás. ¿Por qué creo yo que sucede de esta manera? Porque finalmente la mayoría de los contenidos no son dedicados a los niños ni a los adolescentes, y porque la Constitución limita el ejercicio del amparo. Como ustedes saben, el artículo 105 de la Constitución señala que las resoluciones del órgano regulador no pueden ser materia de suspensión del acto reclamado. Las de la Secretaría de Gobernación sí.
Entonces, todas estas resoluciones van a seguir el viejo camino que ya conocemos de los litigios en contra de esos contenidos audiovisuales, la supervisión. Pero de cualquier manera, bueno, pues la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal de Telecomunicaciones están dentro de este segundo ámbito muy importante regulatorio, porque tendrán que emitir lineamientos que respondan a esta necesidad de evaluar contenidos audiovisuales y de nombrar defensores de las audiencias y lineamientos, dice la ley, en relación con los códigos de ética. Me parece muy complejo que un órgano regulador vaya a emitir lineamientos que les sirvan a los concesionarios para ellos emitir sus códigos de ética. ¿Qué dirán unos lineamientos del regulador respecto de la forma en que los operadores van a establecer sus códigos de ética? Pues otra vez retomar la ley. Entonces va a ser una cuestión de reiterar y reiterar y reiterar las disposiciones legales y constitucionales. No creo que vaya a poder ser de otra manera. Y el tercer punto que también creo fundamental y mucho más importante, pues está entonces en el Poder Judicial. Si el órgano regulador emite estos lineamientos y pronto tendremos códigos de ética con la finalidad de defender los derechos de las audiencias y pronto se designarán todos los concesionarios defensores para asegurar nuestros derechos, pues entonces la siguiente etapa es la exigibilidad de esos derechos. ¿Cómo hacer en términos personales el individuo, el sujeto, que se sienta agraviado por un contenido audiovisual que no responda a estas características que dice la ley y que acuda o que quiera acudir al Poder Judicial Federal, porque recordemos que ahora hay tribunales especializados en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia, y acudir a estos tribunales a exigir que pues finalmente se satisfagan esos principios que están señalados en la Constitución y en la ley? Entonces eso es lo que me parece a mí mucho más complejo. Y aunque a los comisionados, con los cuales algunos de ellos tenemos muy buena relación, y lo decimos con todo respeto, pero creo que fue un gran error no haber promovido la controversia constitucional en su oportunidad, como lo señalaban dos de las comisionadas. Yo también he señalado que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha ido pasando por varias etapas y ojalá que siga pasando por muchas más para que logre tener la autonomía y que sus comisionados se la crean de a de veras, que son un órgano constitucional autónomo, ¿no? ¿Por qué? Porque si recordamos cuando se discutía la iniciativa de ley en el Congreso, hubo senadores que pidieron que comparecieran los comisionados para dar su opinión sobre la iniciativa del Ejecutivo Federal. El acuerdo del Pleno de los comisionados fue que no podían acudir. Yo creo que bajo un enfoque que a mí no me convence, y porque así lo señalan en el escrito, no podían acudir y presentaban un escrito con su opinión en donde decían generalidades, no profundizaban, y decían que no podían profundizar porque posteriormente podían ser recusados en un procedimiento de los que fuera materia las investigaciones del regulador, y podían ser recusados si en ese documento expresaban una opinión específica en la materia. Yo le decía al comisionado Borjón, por ejemplo, sobre ese tema, que a mí me parece que la recusación no es algo que deban utilizar o deba preocuparles a los órganos reguladores, porque no estamos ante una situación de impartición de justicia, no estamos ante un litigio, son un regulador. Pero bueno, ese fue el primer momento que vive el instituto. Después se observa un segundo momento en el que las comisionadas, la comisionada Labardini y la comisionada Estavillo, presentan un escrito a título personal a las comisiones dictaminadoras del Senado de la República, en donde ellas dos piden ser recibidas para opinar sobre algunos temas que les preocupaban en la ley. Se nota entonces ya cierto cambio en donde el Pleno se divide y son las comisionadas las que dicen queremos opinar porque hay algunas cosas que nos preocupan.
Ahí fue al revés. La primera ocasión el Senado quería que fueran, los comisionados no quisieron, ahora las comisionadas querían ir, los senadores dijeron que no. Entonces, bueno, ese es el juego que siempre tenemos en estas cuestiones. Y el tercer momento es cuando está por cumplirse la fecha para presentar la controversia constitucional y son nuevamente las dos comisionadas Estavillo y Labardini quienes presentan al Pleno un análisis de los artículos que desde su punto de vista son violatorios de la autonomía constitucional que se les otorgó en diversos artículos de la reforma. Pero son 5 comisionados los que en un voto mayoritario deciden que no van a ir a la controversia constitucional bajo un argumento que a mí me pareció muy simplón, porque decían en general que ellos tenían dentro de las hipótesis legales pues todas las facultades para poder regular los dos mercados, tanto el de telecomunicaciones como el de radiodifusión. La discusión no era esa. Las comisionadas lo que planteaban era, aquí hay ciertas hipótesis que nos parecen que son contrarias al texto constitucional y no nos corresponde a nosotros llegar a una conclusión. No es una votación de mayoría. Llegar a la conclusión de si estas hipótesis son violatorias o no de la Constitución. La discusión que se presenta al Pleno es simple y sencillamente si tenemos legitimidad para ir a la Suprema Corte de Justicia a que sea la Corte la que analice si la ley, por ejemplo, adecuada o inadecuadamente, atribuyó facultades a la Secretaría de Gobernación en la supervisión de contenidos. Ese era uno de los puntos importantes que las comisionadas expresaban. Pero bueno, se perdió esa oportunidad y entonces lo que tenemos es un marco normativo en donde hay una lista larga de derechos de usuarios de telecomunicaciones y es una lista larga porque es mucho más fácil imaginar cómo quiero como persona que se satisfagan esos derechos. Esto que se ha anunciado de pues tengo derecho a que no perder el crédito en las tarjetas de prepago y cuando yo compre más crédito pues entonces me lo vuelven a abonar. Pues sí, es un derecho, es muy fácil de imaginar. Tengo derecho a que ya no se me cobre la larga distancia a partir del 1 del año siguiente, está muy bien. Y así una larga lista de derechos de los usuarios de telecomunicaciones, ¿no? No están algunos otros que obviamente también están vinculados con otro mercado que es el de la televisión de paga, porque ahí hay una asociación, digamos, más directa con la radiodifusión, pero sí están enlistados todos aquellos derechos vinculados con telefonía y acceso a Internet. Porque basta imaginarlos, la portabilidad que tanto se discute en estos días. Pues sí, pues yo tengo derecho a que si tengo un número asignado y quiero cambiar de proveedor, pues me vaya con mi mismo número. Ahí estarán señaladas las condiciones. Pero todos estos derechos de usuarios de telecomunicaciones se ven obviamente muy amplios en una regulación totalmente asimétrica en relación con los derechos de las audiencias, que solamente son 9. ¿Quiénes tienen facultades para la defensa de los derechos de usuarios de telecomunicaciones? El Instituto y la Profeco que ya hace tiempo ha venido trabajando en esos temas y que incluso la ley ordena que debe crearse al interior de la Procuraduría una área con nivel de subprocuraduría que esté dedicada única y exclusivamente a cuestiones de telecomunicaciones. Pero en el tema de la radiodifusión no la hay, ¿no? Entonces creo que es muy complejo pues abordarlo y estos son, creo yo, los 3 escenarios que tendremos que estar viendo, cuidando, observando en el futuro, porque están por cumplirse los plazos para que el instituto emita alineamientos de esta naturaleza y están por cumplirse los plazos justo para que los concesionarios emitan códigos de ética y designen a sus defensores de las audiencias. Un último punto y con esto acabo y es más una inquietud, una pregunta que yo he planteado también al propio instituto y les decía que en el marco de lo que es o lo que fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, pues me parece que es muy importante que el instituto como autoridad
responsable de supervisar el servicio público de radiodifusión, pudiera desaplicar en el momento que hace este ejercicio o ejerce estas atribuciones, desaplicar algunas disposiciones jurídicas, ¿no? Yo les decía en particular, y me preocupaba un artículo que trae la ley, que es el artículo 238. El artículo 238 dice que con la finalidad de evitar la transmisión de publicidad engañosa, sin afectar la libertad de expresión y de difusión, se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Y le digo, a ver, interprétenlo. Pues es muy difícil, porque lo que hizo la ley es recoger dos hipótesis de la reforma constitucional. Recoge la fracción cuarta del artículo sexto, que dice que se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, que pues eso debió haber sido un solo artículo, y recoge después la fracción quinta del artículo tercero transitorio de la reforma, que dice que la ley debe establecer una prohibición para difundir publicidad engañosa o subrepticia. Son dos conceptos totalmente distintos. Y lo que hace la ley es recogerlos en un solo artículo y decir que con la finalidad de evitar publicidad engañosa, se prohíbe la transmisión de publicidad presentada como información periodística. O sea, es un sinsentido, ¿no? ¿Puede el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y les hacía esa pregunta a los comisionados y obviamente nadie la responde, ¿pueden el instituto desaplicar la disposición legal en términos de la reforma constitucional del 2011? Creo yo que sí. Son una autoridad que está obligada a promover el respeto de los derechos fundamentales, y en ese sentido creo que es muy importante que pugnen porque esos dos derechos que están ahí señalados, el de evitar la publicidad engañosa y el de evitar la presentación de publicidad como si fuera información noticiosa, son dos derechos de las audiencias que tienen que asegurarse y garantizarse, y que en los términos en que están anotados, pues es muy difícil que puedan satisfacerse, ¿no? Entonces, bueno, esto es en general el marco, digamos, de lo que pudieran ser los derechos de las audiencias. Hay muchas cosas que hablar, pero bueno, pues es una reforma muy compleja. Claro, muchas gracias, Agustín. A reserva de ver si el público tiene preguntas, yo te haría una primera pregunta. Mencionabas que la forma de designación de los defensores de audiencia tal vez no es la mejor, y tampoco la forma de tramitar este trámite de mandar las quejas a las áreas y después recabarlas sin tener esta participación activa. La pregunta sería, ¿cuál sería el mecanismo para poder mejorar este tema y que pudiéramos tener una mucho mejor defensoría de audiencia, que es una figura nueva en el sistema jurídico mexicano y aplicable a las radiodifusoras? Entonces, ¿cómo podríamos o cómo se pudo haber estructurado mejor? Bueno, yo creo que tenemos ejemplos cercanos, además, en el derecho comparado. El modelo argentino a mí me parece mucho más eficiente, mucho más claro. En Argentina hay un solo ombudsman de las audiencias, es un ombudsman nacional, designado por el Congreso, que eso le asegura y le garantiza lo que yo decía, independencia de criterio, para justamente hacer análisis de contenidos y no solamente intervenir a petición de parte, sino también de manera oficiosa, y emitir recomendaciones a los medios de comunicación en relación con los parámetros éticos de comportamiento que se espera que estos medios tengan. ¿En términos de qué? Pues de la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación y de los principios constitucionales a que se refiere la propia norma fundamental. Entonces creo que ese es el mejor modelo. No lo tenemos. ¿Cómo se financia esta oficina? Con un porcentaje de los derechos que pagan los concesionarios y que se destinan a la estructura operativa de la oficina de la ombudsman, que en este momento es una mujer.
¿Qué hacer en nuestro país para aterrizar un poco de mejor manera la disposición legal? Cuando yo hablo de los tres ámbitos, creo que una gran responsabilidad, y si de veras los concesionarios tuvieran esta vocación o tienen este interés, pues creo que algo importante es que en los códigos de ética recojan de manera muy puntual este concepto de la independencia de criterio. ¿Cómo hacer para que la independencia de criterio del defensor esté sujeta a las decisiones del propio concesionario? Y si esto se formula en códigos de ética que le permitan una mayor capacidad de manejo al interior del propio medio, pues creo que se podría hacer algo. El segundo punto, pues es obviamente que también el Instituto Federal de Telecomunicaciones recoja este punto y dentro de los lineamientos que va a emitir, pues también los oriente hacia ese camino, porque si no, de otra manera, lo único que sucede en términos de la ley es que el defensor de las audiencias recibe la queja, la ley lo dice así con esa claridad, la tramita ante las áreas correspondientes, que se la regresan y se le entrega a la audiencia. Entonces, no es un defensor, es un mediador. Está esta figura que en donde pues simple y sencillamente recibo, llevo, traigo y doy. Entonces no tiene participación. Me decía el maestro Sosa Plata que en MBS, claro, MBS quiso distinguirse cuando nombró a su defensor de las audiencias, que no es el primero, es el segundo defensor, pero quiso distinguirse del actual modelo comercial por esta pugna que siempre ha traído con el otro consorcio que es Televisa, como diciendo nosotros sí vamos a asegurar a las audiencias una capacidad mayor de defensa. Y me dice Gabriel, sí tengo márgenes de actuación, yo sí opino por dónde debe ir la respuesta y en general me hacen caso. Dice, en general ha tenido diferencias. Una de las grandes diferencias fue cuando Carmen Aristegui pues se da a conocer esta grabación de Pedro Ferriz de Con, y que ahí el tema es dónde está el interés público sobre esa conversación que es privada. ¿Por qué es un comunicador? ¿Hay interés público? Yo creo que no. Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas, pues, ¿verdad? Pero creo que hay una manera, pues, de resolverlo. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna... Francisco, por favor, si... No sé si hay algún... Gracias por responder a nadie. Hemos estado hablando toda la mañana que la nueva ley tiene cosas buenas y cosas malas. La queja del sector de los radiodifusores, que están aquí representados, de radio específicamente, es que pues, la ley no considera la circunstancia especial de los radiodifusores, que son empresas micros o medianas, de no más de 10, 15 trabajadores. En el caso de los códigos de ética, por lo que tú dices y con tu experiencia en el área académica, llego a la conclusión que no debía haberse legislado en materia de códigos de ética, debe exigirse un cumplimiento estricto a la ley, porque si en el código de ética pues no se puede avanzar más de la ley. Entonces, más que un código de ética debía establecerse procedimientos para hacer cumplir la ley. En cuanto al defensor de la audiencia, las facultades, pues sí, es urgente que el IFT emita ya los lineamientos, las obligaciones mínimas, ¿no? ¿Sí? Hay un tema ahí medio que quisiera saber tu opinión. Señala que uno de los requisitos para ser defensor de la audiencia es que no sea trabajador de las estaciones. En ese sentido, el trabajador entendido como una relación obrero-patronal, está claro, pero los asesores de las estaciones no estarían afectados por esa disposición. Por otro lado, en sí, las audiencias siempre han tenido el derecho de hacer valer sus quejas ante RTC. Entonces, no consideramos que no es un tema nuevo. ¿Tú qué opinas sobre esto? Gracias, Francisco. Pues sí, mira, yo creo que a mí no me parece que la ley tenga un marco regulatorio en ese tema acabado, como lo he señalado.
porque tienes toda la razón en cuanto a que si se detallan derechos de las audiencias, el primero obligado a cumplir o a hacer cumplir esas hipótesis jurídicas es el Estado, ¿no? El propio artículo 6 lo señala, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Entonces debiera haber un procedimiento muy claro para que RTC y ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues llevaran a cabo ese procedimiento. Lo que se pensó en algún momento es que el Consejo Consultivo, cuando yo he señalado que pues la reforma constitucional está centrada en estos derechos fundamentales, cuando se refiere al Consejo Consultivo del IFETEL, también dice que ese Consejo Consultivo tiene como finalidad asesorar al regulador para el cumplimiento de los principios a que se refieren los artículos 6 y 7 de la Constitución. Si este Consejo Consultivo lograra integrarse de una manera multidisciplinaria, con personajes de prestigio que tengan conocimiento y experiencia en estas materias, pues podrían dar una buena asesoría y no necesitaríamos códigos de ética, sino simple y sencillamente ahí están los principios constitucionales de cuál es el servicio público de radiodifusión y a qué se debe y a qué lógica responde ese servicio público, porque es un servicio público, ¿no? Pero entonces se desvirtúa todo el procedimiento porque pues efectivamente los códigos de ética, todo el mundo está pensando que pues van a hacer un listado de buenos propósitos, esos son los códigos de ética, con una reprochabilidad pues interna, que es la característica de la ética, a diferencia de lo que es el derecho. Y entonces, ¿cómo van a ser compatibles la autoridad estos principios normativos y aquellos otros principios éticos? Y si a eso le agregamos que si vamos al apartado de sanciones, no encontramos sanciones a los concesionarios cuando se incumplan los derechos de las audiencias. Entonces, pues quedamos las audiencias en una situación pues prácticamente de indefensión, ¿no? Por eso insisto que es muy importante que el órgano regulador retome este papel de regulador, se la crea que es un organismo constitucional autónomo que no depende del Ejecutivo y que pues vaya promoviendo y fomentando un respeto, incluso digo yo, con una aplicación directa del texto constitucional. Digo, si la ley no trae esas hipótesis, pues que vaya directamente a la Constitución. Y tienes razón, la radio es desafortunadamente el mercado más desprotegido en la ley, porque pues quienes hicieron la ley han de pensar que pues la radio está de salida, que la radio es un medio de comunicación que pues ya no pinta, ¿no? Y todo, cuando se refieren a convergencia, todo es convergencia de la televisión y de la banda ancha. Para ellos la convergencia es eso. Y la radiodifusión, pues es la televisión abierta. Entonces, yo creo que hay ahí digamos, un pendiente muy importante. Cuando se habla, por ejemplo, se crea el Sistema Nacional de Radiodifusión del Estado Mexicano, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el que trae las concesiones del OPMA. Están pensando en televisión, y es el sistema de radiodifusión. ¿Y el radio dónde quedó? No aparece prácticamente en la ley. Una última pregunta, por favor, Salvador Pascal. Sí, licenciado Ramírez, felicitaciones por su espléndida exposición. Yo me quiero referir al aspecto de la publicidad engañosa. De acuerdo a lo que establece, y estoy de acuerdo con usted, pues son dos cosas diferentes, lo que es la publicidad comercial engañosa y lo que es con fines políticos. Entonces, de acuerdo a lo que dice usted, pues la ley tomó en un solo artículo lo que dice una fracción de la reforma del texto constitucional y un transitorio. Entonces, de esa forma no se va a poder aplicar lo que es la publicidad engañosa comercial, porque no tiene nada que ver con la cosa política. Y parece mentira, pero ustedes lo han visto como
esta audiencia, desde que salió la ley, pues hay más publicidad engañosa en la televisión tanto abierta como de paga. Entonces, ¿cree usted que no se puede aplicar el artículo de la ley en virtud, sino que necesita una modificación? Porque no se van a dar, posiblemente se den los dos casos diferentes. Sí, bueno, yo creo que la redacción se hizo con toda la intención de que no pudiera justamente aplicarse esa disposición, ¿no? Sabemos que pues quienes redactan las normas tienen una intencionalidad, no es simple y sencillamente porque los asesores se les ocurrieron, ¿no? Hay una dirección del porqué. Y creo que en el tema de la publicidad, pues obviamente le tenían que meter mano, porque pues ¿de qué vive la televisión comercial? Es de la publicidad, ¿no? Los ratings están en función de qué? De la publicidad. No hay otra. Si no hubiera publicidad, la televisión no existiría, ¿no? Entonces hay que entender esa lógica y presumir, simplemente una presunción, pero pues que tiene obviamente estos antecedentes de cómo se regula, que se hace con toda la intención de que la autoridad no tenga la capacidad de regular esas dos hipótesis, porque cuando las asocian, entonces no puede regular ni una ni la otra, ¿no? Y cuando vemos en la televisión, pues sí, digo, voy a poner un ejemplo, sale Ruiz Gili, un comunicador que todos conocemos, que tiene una gran melena, y sale anunciando un producto para el pelo, diciendo que está aprobado, que el producto no sé qué, es muy bueno para el crecimiento del pelo. Bueno, quienes estamos en este tema, pues sabemos que estamos enfrente de la venta de publicidad, pero hay mucha gente que la cree y que ve al sujeto con ese pelo y dice, pues lo voy a comprar. Entonces, ¿qué es eso? Es publicidad engañosa y no se va a poder sacar. O está Adela Micha diciendo que el Cicatricure es una novedad, que un descubrimiento que primero era para las cicatrices y ahora desvanece las arrugas, ¿no? Bueno, habrá muchas mujeres que crean que Adela Micha usa Cicatricure, ¿no? Porque lo está anunciando ella, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la responsabilidad de los medios de comunicación tiene que tomarse en serio, ¿no? Y como pareciera que no vamos en ese camino, por eso me parece entonces importante que el órgano regulador, si no va a poder aplicar este artículo 238, lo desaplique y aplique directamente el texto constitucional. Creo que se puede, ¿no? Pero ¿qué falta? Voluntad. Voluntad. Y ahí es donde creo que hay un enorme reto para los señores comisionados, que ganan mucho y esperamos mucho también de ellos, ¿no? Pues yo le agradezco muchísimo al doctor Agustín Ramírez por su participación. No vino evidentemente el maestro Gabriel Sosa Plata, pero creo que dio muy bien tiempo para poder tener esta gran plática contigo, y de parte de la NADE te damos un reconocimiento y también un donativo que se hace a Proeducación como obsequio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues no tienen de qué, contrario, nuevamente, hacer muy bien.